Bienvenidos nuevamente a este espacio en el cual compartimos las historias de carácter paranormal que le suceden a diferentes personas, ya sea en el desarrollo de su vida cotidiana, sus trabajos, sus hogares o cualquier cosa que se encuentre haciendo en su diario vivir. El día de hoy queremos compartirle los relatos cortos enviados por algunos suscriptores. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Kevin Sánchez. Les contaré un pequeño suceso que me pasó hace años. Yo me dedicaba a la creación de contenido paranormal. Sinceramente, la mayor parte de cosas que editaba eran falsas, pues solo era contenido editado para entretener. Era solo darles a las personas aquello que querían ver. Sucede que en una ocasión estábamos grabando a eso de las 7 de la noche aproximadamente, aunque no era muy tarde. Éramos 5 personas en total, y pasa que de la nada empezamos a escuchar lamentos. Eran como unos gritos similares a los de la Llorona, los sollozos que las personas suelen mencionar cuando se les aparece. Al principio pensamos que era solo una bocina, pero lo curioso fue que se escuchaba como si se movía de un lado hacia otro. No provenían solo de la misma dirección, como si fuera caminando entre las tumbas. Cuando salimos, le preguntamos al policía que cuidaba el panteón si había escuchado aquellos lamentos, a lo cual él nos respondió que él no había escuchado nada. Nos sacamos de onda, la verdad, de todo aquello fue lo único real que pudimos experimentar, y que no lo habíamos inventado nosotros. No es porque alguien me lo haya contado, sino que yo lo viví. Mi nombre es André, soy estudiante de tanatopraxia. Nos hacen embalsamar cuerpos desde recién fallecidos hasta los más putrefactos posibles. Se sienten las vibras extrañas y tienen expresiones dependiendo en qué estado emocional se encontraban antes de morir. Ya me tocó preparar a un resignado, otro muy enojado, otro tranquilo y otro que tenía una expresión de sumo terror en su rostro. Cuando nos mandan los cuerpos de la CEMEFO o de un hospital, no los limpian. Así que pues nos los suelen entregar con restos de heces, orina, lodo, sangre y hasta hemos recibido cuerpos con mensajes en ellos. Es decir, que usan vidrios o cuchillos para escribir sobre ellos. Claro, estos son mensajes relacionados con el crimen organizado. Obviamente que en un trabajo así suceden cosas muy anormales, porque como ya dije, se suelen recibir fallecidos y llevan energías muy fuertes, más aún dependiendo de lo que hayan sido asesinados o la forma en la que hayan muerto. Puedo asegurar que de 100 cuerpos que llegan, 80 son asesinados y 40 fueron encontrados mínimo un mes después de su muerte. Entre más pasa el tiempo, más feo es el olor que despiden. Los cuerpos que tenían sobrepeso u obesidad y que tomaban alcohol cuando estaban en vida son los que huelen más feo que el de una persona delgada y sana. También quedas con las manos muy resbalosas si la persona era gorda. Recuerdo que en una ocasión me piqué el dedo con la aguja que estaba suturando a un cadáver, el cual tenía obesidad debido a que se me resbaló de la mano. Me asusté mucho porque el cuerpo venía del CEMEFO y allí no averiguan si un cadáver tiene ITS u otra enfermedad que pueda ser contagiosa. Afortunadamente salí limpio y me dijeron donde me hice la prueba de VIH que era muy nula la probabilidad de contraerlo de esa manera, pero que sí podía contraer la hepatitis C. Sé que no parece algo paranormal, pero les aseguro que es algo totalmente diferente a lo que en la mayoría de los trabajos se acostumbran a realizar a diario. Requiere mucho estómago para esta labor que no muchos la quieren desempeñar. Mi nombre es Roberto Talamantes y les quiero contar una pequeña historia que nos pasó con mis amigos. Estábamos reunidos en una casa de un amigo cuando de repente llegó un tipo que yo no conocía. Traía una camioneta blanca, cerrada. Nos dijo que si lo acompañábamos a recoger a una persona para ir a levantar el cuerpo, pues este iba a ser llevado a la funeraria para hacer los preparativos.
Aceptamos y salimos a hacer aquello. Se trataba de un señor ya grande, el cual había fallecido por causas naturales en su casa. Nos metimos hasta el cuarto de la persona y lo subimos a la camilla. Ya de regreso a la casa donde estábamos echando rollo antes de eso, nos tocaron unas curvas bien pronunciadas. Y ya con la cerveza arriba, el chofer iba un poco rápido. Cuando llegamos, el tipo abrió la tapa de atrás y le habló a todos para que viéramos al muerto. Estaba todo volteado, se había caído de la camilla donde lo habíamos colocado. El de la funeraria nos dijo que lo iban a cremar, pues así lo había pedido la familia, pero que antes ellos le sacaban los dientes de oro o los marcapasos para venderlos. Mi nombre es Sara García. Les contaré un pequeño relato que me sucedió en junio del año 2020. Una mejor amiga falleció por el COVID y a la vez estaba combatiendo contra un cáncer muy feo. No pude ir al entierro porque en el panteón no se permitía mucha gente a causa de esa pandemia que ya les mencioné. Y cuando ella se fue, yo me la pasé muy deprimida por no haberme presentado. Hasta que en diciembre de ese mismo año me dio COVID a mí también. Les juro que casi me iba porque me faltaba mucho el aire y cada vez me sentía más ligera. Recuerdo que mis abuelos llamaron a un doctor particular y antes de que él llegara vi a mi amiga fallecida. Estaba sentada en mi cama. No le vi la cara, solo estaba de espalda y me estaba agarrando mi mano y acariciándola. De allí sentí como si el aire lo volvía a recuperar, pero ya no estaba ella conmigo. Mis papás estaban allí mismo en ese cuarto rezando, pero yo solo la podía ver y siempre pensaré que ella me salvó. Mi nombre es Tadeo. Mi familia es originaria de la Sierra Gorda en México, un lugar lleno de misterios y leyendas. Mi abuelo siempre nos contaba una historia que nos ponía los pelos de punta, como dicen. Cuenta que una noche, mientras caminaba de regreso del centro del pueblo a su casa, siendo alrededor de las 3 de la mañana, tuvo una experiencia que jamás olvidará. El camino era largo, como de unos 10 kilómetros, y en esa región no había alumbrado público, por lo que su única guía era la luz de la luna. El silencio solo era roto por el sonido de sus pasos que en aquel camino de tierra. A mitad del recorrido, en medio de la nada, de pronto vio algo que lo dejó helado. Un cerdo gigante apareció frente a él, pero lo más extraño no era su tamaño, sino que aquella cosa hablaba. Mi abuelo dice que intentó ignorar lo que estaba viendo, diciendo a sí mismo que era su imaginación o el cansancio que le estaba jugando una mala pasada. Apretó el paso, decidió no mirar atrás, pero el miedo ya se había instalado en su pecho. No había caminado mucho cuando de repente se cruzó con un hombre ya muy viejo. El anciano le preguntó con voz rasposa si no había visto a su esposa por el camino. Mi abuelo, aún nervioso por lo que había visto, solo le contestó que él se había encontrado con un cerdo gigante. El viejo lo miró fijamente antes de responder, y con una calma muy inquietante luego le dijo que esa era precisamente su esposa. Sin más que decirle, aquel anciano se alejó desapareciendo por completo en la oscuridad, yendo en la dirección donde aquel cerdo había ido, como si fuera a alcanzarlo. Mi abuelo no supo qué hacer, pero nunca se olvidó de aquella noche. Siempre nos decía que en esos caminos no todo es lo que parece. Mi nombre es Rodrigo López. Les quiero contar algo que no me pasó a mí directamente, pero sí a un vecino. Hace como un año murió un tío. El punto es que el vecino me contó que el día del funeral él se encontraba viendo la televisión en su casa. Y de pronto él escuchó que le fueron a tocar la puerta de la casa. Él pensó que era su hijo, por lo cual solo le dijo que pasara. Pero volvieron a tocar la puerta con insistencia y cuando él se levantó a abrir la puerta,
Se dio cuenta que de quien estaba de pie era mi tío, al cual estábamos velando en ese momento, con la misma ropa con la que lo habíamos metido en el ataúd. Le preguntó qué quería y qué necesitaba para poder irse en paz, y mi tío le respondió que tenía un favor pendiente y que lo iba a curar. Para esto debo agregar que mi vecino es una especie de santero o algo así. Él le respondió que en el estado que estaba no lo podía hacer, pues él había muerto de alcoholismo. Y ya él le había dicho perfectamente estando en vida que para eso debía dejar la bebida, pero que se fuera en paz. Dice que mi tío se le quedó viendo, se dio la vuelta y se fue. Como dato extra, la noche del día que lo enterramos yo soñé que venía a tocarme la puerta, y constantemente seguido lo soñaba. Supongo que no quería morirse o le costaba aceptar el hecho de tener que irse, pero sí admito que fue algo muy turbio.